En este vídeo vamos a ver una aplicación de la primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Ley de la inercia. En particular, lo que vamos a observar es que tenemos un tren y dentro del tren tenemos colgado del techo un péndulo. Y observamos que este péndulo está inclinado hacia la parte posterior del tren, un cierto ángulo θ. Esto nos sugiere que el tren tiene una aceleración hacia allá. Esto sería una aceleración. Vamos a calcular cuánto vale esa aceleración sabiendo que este ángulo está inclinado 15 grados. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es situarnos nosotros en algún lugar. Y este lugar, si recordamos la ley de la inercia, nos dice que debe ser un lugar no acelerado, es decir, que esté en reposo o que esté en un movimiento rectilíneo uniforme. Si hacemos eso, pues por ejemplo nos podemos situar en el andén de la estación. Aquí estamos nosotros observando y medimos de alguna manera, que no nos interesa mucho, cuánto es esta inclinación del ángulo, que son 15 grados, y vamos a calcular nuestra aceleración. Pues bien, desde fuera del tren observaremos claramente cómo si el péndulo que está colgado del techo, vamos a poner unas rayas así, que significa que el techo no se mueve. No se mueve quiere decir no le afectan las fuerzas, sí se mueve porque se mueve con el tren. Y tenemos aquí nuestra masa, y esto es la vertical, y este es el ángulo. Lo que vamos a observar es que, por un lado, sobre este cuerpo actúa el peso. Y por otro lado, como está atado con una cuerda, actúa la tensión. Como no está en contacto con nadie, no puede actuar ni el rozamiento ni la normal. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre el péndulo. Observamos también que el eje del movimiento, marcado aquí por la aceleración, es este eje de aquí, positivo hacia acá. Y el eje contrario perpendicular al movimiento es este eje de aquí, que vamos a coger positivo hacia arriba. Por lo tanto, la tensión la tengo que descomponer, porque no está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, la descomponemos y sería una tensión hacia acá, que será la tensión X, y una tensión hacia acá, que será la tensión Y. Podemos observar que este ángulo de aquí es el mismo ángulo que este de aquí. ¿Por qué? Podemos aplicar otra vez la técnica de los ángulos pequeños. Si hacemos este ángulo muy pequeño, observamos que efectivamente este ángulo también se hace pequeño. Si lo hacemos muy grande, observamos que el otro también se hace muy grande. Por lo tanto, efectivamente coinciden este con este. Vamos entonces a escribirnos la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton nos decía que la suma de fuerzas era masa por aceleración. Pues bien, lo que vamos a encontrar es que en el eje X tenemos solo la tensión X, que es masa por aceleración, que es esta aceleración del tren. Mientras que en el eje Y tenemos la tensión Y menos el peso, y como aquí no se mueve, 0. Cuando ya tenemos planteadas las ecuaciones, podemos recurrir a la trigonometría y ver, vamos a dibujar de nuevo el triángulo, aquí tenemos la tensión I, aquí tenemos la tensión completa, y esta línea equivale con tensión X. Y hemos dicho que este era el ángulo θ. Por lo tanto, observamos que la tensión X es el que no está en contacto, por lo tanto es tensión por el seno del ángulo θ es masa por aceleración. Y tensión por el coseno del ángulo θ es masa
Podemos pasar el peso al otro lado, entonces es masa por gravedad. Si ahora dividimos estas ecuaciones, nos quedará que la tangente del ángulo θ es, las masas se van, A dividido entre G. Y podemos despejar la aceleración como G por la tangente del ángulo θ y sustituyendo en la calculadora observaremos que es 2,63 metros segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración del tren. ¿Qué ocurre si en lugar de estar haciendo estos cálculos desde fuera del tren, somos un observador de dentro del tren? ¿Qué vamos a observar si estamos dentro del tren? Vamos a situarnos ahora aquí. Recordamos que la ley de la inercia nos dice que no podemos estar dentro del tren, porque si estamos dentro del tren vamos a medir mal. Vamos a ver por qué medimos mal. Cuando estoy dentro del tren, yo también estoy acelerado con la misma aceleración. Por lo tanto, lo que yo observo es que este péndulo no se está moviendo. Observo que no hay movimiento. El señor de color rojo, el señor de color azul sí lo observa el movimiento y lo vemos aquí. Pero el señor de color rojo no ve movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Observa que si tenemos aquí el péndulo y de nuevo tenemos, voy a ya descomponiendo las fuerzas, tensión I, tensión X, aquí está el peso, y si aplica la segunda ley de Newton, en el eje Y no tiene ningún problema. Tiene la tensión I menos el peso, es igual a 0, perfecto. De hecho, podría calcularse cuánto vale tensión I, y tensión I sería masa por gravedad y ya está. Y, por lo tanto, la tensión sería masa por gravedad dividido entre el coseno del ángulo. Esto de aquí podemos observar claramente que no es 0. Ahora bien, cuando se haga la ecuación del eje X, lo que va a observar es que tensión X es masa por aceleración. Pero este señor lo que está viendo es que no hay movimiento, por lo tanto la aceleración es 0. Y la única forma de que la tensión X sea 0 es que la tensión en total sea 0. Con lo cual hemos llegado a una contradicción. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Este señor observa que existe una fuerza, y de hecho esa fuerza la siente él también, que es una fuerza así. Cuando tenemos en cuenta esa fuerza que llamamos I por inercia, veremos que en el eje X, en el nuevo eje X, tendremos que tensión X menos esta fuerza de inercia que estamos poniendo es igual a 0. Y ahora tendremos que la fuerza de inercia, esta ahí, será igual a la tensión X, o lo que es lo mismo, a la tensión por el seno del ángulo θ. ¿Qué era la tensión por el seno del ángulo θ? Masa por aceleración, lo hemos visto antes. Es como si tuviésemos esta misma ecuación de aquí, pero el término masa por aceleración ha pasado al otro lado restando. Esta fuerza de inercia va a ser entonces masa por aceleración. Pero vamos a recordar una cosa. Esta fuerza de inercia la hemos descubierto porque nos hemos metido en un sistema de referencia en el que no nos podíamos meter. La ley de la inercia, la primera ley de Newton, nos dice que no debemos medir en un sistema acelerado. Si medimos en un sistema acelerado, ¿qué ocurre? Que aparece una fuerza que es una fuerza ficticia. ¿Por qué es ficticia? Porque si mido bien, si mido desde fuera, esa fuerza no está. No ha aparecido en ningún sitio. Solo aparece cuando estoy midiendo desde un sistema en el que no debo medir. Insisto que esta fuerza es una fuerza que se siente. Este señor se va a sentir
empujado hacia atrás, porque el tren está arrancando. Si fuese al revés, el tren está frenando, el señor se sentiría impulsado hacia adelante y el péndulo se movería hacia adelante. Visto desde fuera, podríamos hacer el cálculo sin ningún tipo de problema. Visto desde dentro, nos habría aparecido una fuerza que sería en esta dirección y sentido.